Hemos ido recorriendo juntos a través de 12 arquetipos. Es una visión particular, una visión sintergética que viene de muchas concepciones. No es la visión, no es un dogma, pero queremos compartirla porque sabemos que es algo supremamente útil en términos de nuestra propia vida. Es decir, queremos aterrizarla más allá de la concepción del inconsciente, que comprendamos que en el inconsciente vivimos y que ese inconsciente transpersonal, el inconsciente colectivo del cual participamos todos, se une a nuestro inconsciente personal, y ese inconsciente subjetivo, personal, conectado al inconsciente transpersonal, nos permite confluir en esta humanidad que tiene lecciones comunes para aprender. Digamos que cada uno de nosotros tiene su propia lección, viene a aprender cosas particulares que no ha podido aprender en el curso de la evolución. Pero digamos que como humanidad sí tenemos aprendizajes comunes, y esos aprendizajes comunes se relacionan con los arquetipos, de tal manera que el territorio de un arquetipo representa siempre un espacio de aprendizaje que cuando realizamos nos permite una relativa expansión de la conciencia y un salto a niveles de conciencia superior. También hemos considerado dentro de toda esta excursión que los arquetipos no solo se van desarrollando secuencialmente, sino que también se desarrollan en paralelo, de tal manera que en cada momento nosotros tenemos aprendizajes dominantes, tareas más especiales y específicas, pero que esas tareas a su vez están combinadas secundariamente con otras tareas. En nosotros posiblemente llegue un momento en que resolver el tema de la caída, el tema de la crisis, de la pérdida del paraíso, el tema de la orfandad, para descubrir la autogestión, para descubrir nuestro espacio interior, allí donde nosotros podemos conquistar una mayor responsabilidad y una mayor libertad, posiblemente ese sea el tema dominante durante un periodo de nuestra vida. Pero claro, llega el momento en que tenemos, después de conquistar una relativa seguridad interior, después de haber resuelto ese dipolo del inocente y el huérfano, en que nosotros podamos conquistar la lección de la orfandad sin perder la inocencia, desde el cual nosotros podamos conquistar esa lección que nos va a llevar a la confianza y a la prudencia. Reconozcamos que la prudencia, el sentido de nuestros propios límites, es el gran aprendizaje del inocente. Aún el paraíso tiene límites. Y el aprendizaje del huérfano, que es el de la confianza. La confianza no solo es creer en un Dios ajeno y externo, sino es creer y confiar en el Dios inmanente, convertir la fe en una confianza profunda que nos afianza al interior, y allí tenemos ese gran aprendizaje. Recordemos también que cuando nosotros no resolvemos el aprendizaje del inocente, es decir, la prudencia, nos vamos a estrellar en la vida, ¿sí? Cuando somos imprudentes, cuando perdemos el sentido de nuestros propios límites, cuando no vivimos rítmicamente, cuando somos temerarios, en ese momento vamos a precipitar una caída precoz del paraíso y vamos a desarrollar un síndrome de dependencia. Creemos que la solución a esto está afuera, en el gobierno, en la política, en la economía, en los banqueros, en el papá. Siempre hay alguien afuera que es el responsable de ello, y vamos a caer en la dependencia o en esa terrible orfandad que es la de quedarnos congelados en el pasado y no asumir nuestra propia paternidad, nuestra propia maternidad, no saber que nuestros ancestros no son un soporte externo, sino que son un impulso para que desde adentro podamos asumir con autonomía la vida. Si nosotros lo vemos en una perspectiva propiamente médica o terapéutica, nos encontramos que muchas enfermedades son otro nombre de la víctima,
que muchas de nuestras enfermedades se deben a que no hemos asumido nuestra orfandad y al no asumirla hemos caído en un territorio de congelamiento en el pasado, en el que siempre añoramos el pasado, porque es como si dijéramos internamente todo tiempo pasado fue mejor, y al no dejar pasar el pasado, nos perdiéramos nuestro presente y nuestra presencia. Obviamente cuando tenemos prudencia y cuando tenemos confianza, cuando completamos este territorio, por fin experimentamos un sentimiento de auténtica seguridad. Una seguridad que no viene de la policía, que no viene de los seguros de vida, que no viene de nada externo, una seguridad que está naciendo desde la desnudez y la sencillez y la humildad y la vulnerabilidad de nuestro propio corazón, que nos lleva a adaptarnos correctamente a la vida. Y una vez que hemos desarrollado este territorio de la seguridad, ya tenemos una tierra, tenemos un punto de partida. Podemos dar desde nosotros mismos ese primer gran paso a la vida, que es el de la búsqueda. Nos lanzamos en búsqueda de sentido a través del arte, a través de la ciencia, a través de la cultura, a través de la realización económica externa, y vamos buscando el sentido profundo de nuestra vida, la explicación externa en el universo, y por eso emprendemos un viaje. Más allá de nuestra tierra, pues nos vamos a navegar, a descubrir otros países, a descubrir otros continentes externos, hasta que nos damos cuenta que lo más importante era encontrar el contenido adentro, era encontrarnos con nosotros, y emprendemos un sendero de regreso a nuestro interior a través del territorio del amante. Descubrimos que cuando nos sentimos de verdad, cuando nos aceptamos, cuando nos podemos amar, cuando nos reconocemos sin ninguna condición, entonces podemos amar todo lo otro como una parte de nosotros, y comprendemos que el universo también estaba dentro, que aquello que estábamos buscando afuera en la explicación lo encontramos dentro de nosotros en la implicación. Aquí tenemos estos primeros 4 arquetipos que desarrollan territorios de expansión. Desde el centro nos expandimos a través del inocente, conquistamos o reconocemos el paraíso afuera, sufrimos la caída, la orfandad, construimos un paraíso interior y así conquistamos en el centro la seguridad, desde la cual tenemos un punto de partida hacia la vida en el sendero del buscador. Desde la búsqueda regresamos como el hijo pródigo y nos reconocemos en el centro a través del regreso, el sendero del amante. Entre estos territorios formamos, por un lado, conformamos la seguridad como un estado de conciencia, un estado de confianza interior, como nuestro punto sólido de partida. Y por otro lado, la identidad, reconocemos nuestro yo mirándonos en el espejo del mundo, nos encontramos con nuestro universo interior, y allí tenemos lo que podemos llamar esa gran autoafirmación. La autoafirmación parte de la seguridad más la identidad, es el sí que le damos a la vida, es el sí que nos damos a nosotros. Estamos conquistando nuestro verdadero yo, nuestra verdadera dignidad, estamos alineando y consolidando nuestra personalidad, y allí podemos entrar en el sendero de la profundidad. Ese sendero de la profundidad nos lanza a la conquista de otros territorios de la conciencia mucho más profundos. Una vez que nos hemos reconocido que tenemos nuestra propia tierra, queremos lanzarnos a la conquista de un territorio ampliado de la conciencia, en el plano físico, en el plano de la energía, en el plano de nuestras emociones, en el plano de nuestra mente, así que como guerreros salimos a la conquista de nuevos territorios, hasta que un día descubrimos en esa conquista que realmente lo habíamos conquistado todo, pero no nos habíamos conquistado a nosotros mismos. Llega un día muy especial, un día crucial de la caída,
en que nosotros literalmente nos caemos del caballo, del ego, nos caemos de nuestra personalidad, de nuestro orgullo, de nuestro poder, de nuestra prepotencia, y escuchamos una voz interna. Es la voz que siempre reconoce el héroe interior, el noble caballero en medio de la guerra. Él pierde la batalla, pero al perder la batalla gana la guerra. Ganar la guerra es dominarse, es controlarse, es reconocerse, es renunciar, es morir para nacer, es saber que todo aquello que ha conquistado le sirve para entregarse y para darse así, que del guerrero nace un bienhechor, pero el bienhechor no deja de ser un guerrero. Es un guerrero que sirve, es un guerrero que se mueve ahora no desde el plexo solar en el afán de poseer y conquistar, sino desde el corazón, en el afán genuino de amar y de servir y de dar lo mejor de su conquista. Y así tenemos esa primera gran nota de nuestra humanidad, que es no solo la sensibilidad, sino la capacidad de responder por sí mismo, de responder por la vida, de reflexionar, de servir, de conectar dando lo mejor de sí. Y esa capacidad de responder, esa responsabilidad, es la que nos va a llevar luego en el sendero del alma que somos, la que nos va a dirigir a través de los 12 territorios del alma que seguramente vamos a compartir un día. Así que tenemos hasta ahora que la seguridad y la identidad, esa tierra de la autoafirmación, nos permiten responder conquistando lo mejor del conocimiento, conquistando lo mejor de nuestros territorios de la conciencia, para poder servir y servir mejor. Y cuando así servimos mejor, como bienhechores, como servidores, como sanadores del mundo, ya aparecen otros arquetipos que se relacionan con el destructor y el creador. Una vez que servimos y que podemos renunciar y que podemos desprendernos de nuestras posesiones y que podemos reconocer el ser, viene una fase mucho más avanzada en la cual tenemos la capacidad de destruir aquello que no somos, de derretir desde adentro, desde el fuego interior, el hielo que nos separa del entorno, de destruir nuestras antiguas armaduras, nuestras antiguas estrategias para separarnos del mundo, de ir por la vida y por el mundo con nuestro corazón desnudo y saber que ese es nuestro mejor escudo, que lo que más nos protege es esa esencia céntrica del fuego amoroso desde la cual podemos dialogar con el mundo, podemos iluminar el mundo y podemos llevar el mundo al interior. Surge entonces el destructor implacable. Es el territorio de la muerte que revela la vida, es el territorio del fuego en el cual nosotros purificamos la materia prima de nuestra personalidad. Es como si el hierro se convirtiera en acero templado a través del fuego, ese fuego transmutador que revela nuestra esencia, y esa esencia que nace del corazón representa ese aspecto de la inocencia que en nosotros brota, que es tierna, que está naciendo, que se está recreando permanentemente, que cultiva la alegría como la esencia inicial de esa conectividad y esa comunión que nos lleva a la genuina creatividad. Nace el creador en nosotros. Y a través de esa capacidad de destruir lo que no somos, de destruir la apariencia, a través de esa capacidad de desnudarnos y revelar desnuda y sencilla nuestra esencia, nosotros nacemos a la autenticidad. Y ese es nuestro genuino valor, el de ser auténticos,
el de ser únicos, el de no competir, sino ser nuestra propia competencia, el no tener que andar repetidos por la vida. Y cuando así nacemos en nosotros a esa complementariedad entre el destructor y el creador, entonces conquistamos esa gran lección de la autenticidad y así conquistamos 4 grandes lecciones de los arquetipos del inconsciente colectivo en nuestra vida: la de la seguridad, la de la identidad, la responsabilidad y la autenticidad. Y en ese momento estamos preparados para asumir el verdadero poder de la vida, para gobernar la vida. En ese momento hemos construido una persona que ya no es una máscara, una personalidad transparente, coherente, humilde, sensible, alineada, que ha permitido en nosotros ordenar nuestro campo físico, nuestro campo de energía, nuestro campo emocional, nuestro campo mental, que son en nosotros como el reino mineral, como la tierra, como el reino vegetal y como el agua, como el reino animal y como el fuego, que van ascendiendo para que el corazón atesore la mente, el aire, y así desde una personalidad alineada encontremos el éter, el vacío, la conciencia, la quinta esencia de la que hacemos parte, y podamos asumir el verdadero poder de nuestra vida. Estamos preparados para el gobierno del reino interno, y ese gobierno del reino interno da cabida al siguiente de los arquetipos, que es el gobernante. Tenemos las manos firmes en el timón, a pesar de la tormenta y a través de la tormenta. Tenemos un ancla en el fondo de nuestro océano interior. Revelamos la fuerza serena del amor que está brotando permanentemente de ese ser que somos, de ese ser que se renueva instante a instante. Gobernamos nuestra vida en el sentido de comprender, de responder a la necesidad de cada una de las partes de nuestro reino interno. Gobernamos nuestra alimentación, nuestra respiración, gobernamos los elementos que hacen parte de nuestro cuerpo, gobernamos nuestra energía, somos maestros de nuestra energía, podemos gobernar las tormentas de nuestros océanos emocionales, apaciguar las aguas de nuestras emociones para conquistar la alegría serena, la fuerza serena del ser que somos, y así podemos acceder al gobierno de nuestra personalidad integrada. Y cuando así lo hacemos, entonces reconocemos el gobierno íntimo, el gobierno interno, el sabio, el consejero, el mensajero que vive en nosotros permanentemente, el observador que reconoce el plan de la vida en nosotros, aquel que es maestro del pasado y el futuro a través de la intensidad, de la profundidad del presente. Y ese es el mago, es Merlín. En la corte del rey Arturo, nuestra personalidad, surge ese consejero interior, ese mensajero del alma, Merlín, el mago blanco, esa magia blanca que se refiere al alma, que conoce la ley de los ritmos, que conoce nuestro aprendizaje, que conoce exactamente nuestra misión en la vida. Así que cuando el gobernante afuera escucha el gobernante interior, cuando el gobernante y el mago se pueden unir, cuando el alma y la personalidad se integran, surge en nosotros esa capacidad de gobernar nuestra propia vida. Ese es nuestro verdadero poder. Y cuando gobernamos nuestra propia vida, somos maestros de la vida. Es decir, que podemos dialogar desde ese estado de justicia, de distribución armónica y de equilibrio interno con todo el entorno, y somos el cambio que pretendemos para el mundo, y somos el orden que pretendemos para el mundo. Este no es el tema de los gobernantes externos.
ya es el tema del gobierno de mi vida que me ordena, y en ese ordenamiento estoy contribuyendo a restaurar como un fractal ese ordenamiento holográfico del resto del universo, del tejido del universo. Soy responsable del universo. Ya la responsabilidad no es solamente la pequeña capacidad de responder por mí, sino que respondo por mi familia, respondo por mi entorno, en la medida en que gobierno mi vida y en la medida en que escucho la voz de la conciencia, que es la voz del alma. Así tenemos este otro aprendizaje inmenso, que es el del potencial infinito de la vida cuando la vida se ordena. Y ese potencial que nos conduce al poder de gobernar la vida, automáticamente genera algo maravilloso, que es la libertad. Nos liberamos, pero miren qué bonito, nos liberamos con autenticidad, nos liberamos con responsabilidad, nos liberamos sin perder la identidad, nos liberamos sirviendo, nos liberamos creando permanentemente nuestra propia vida, no nos liberamos de nadie, nos liberamos al interior cuando nosotros podemos acceder a ese mundo de la sabiduría que tiene que ver con el conocimiento, es cierto, pero que va mucho más allá del conocimiento. Cuando el conocimiento y la seguridad y la identidad externa se afirman en nuestra responsabilidad, nuestra autenticidad, se afirman en la capacidad de reconocer lo que no somos para crear permanentemente aquello que somos, se afirman en la capacidad de gobernar nuestra vida internamente y escuchar la voz del mago interior, el alma, en nosotros la voz de la conciencia, entonces accedemos a la verdadera sabiduría. Esa verdadera sabiduría es encarnar todo este aprendizaje en nuestra propia vida, en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones. Esa sabiduría implica también la capacidad de saborear la vida, de disfrutar la vida. Y cuando así aprendemos a disfrutar la vida, gozamos, restauramos el equilibrio interior, y en ese equilibrio interior ya no somos el ego, el yo separado, ¿sí? Cuando somos uno con todo lo otro y con todos los otros, pues podemos disfrutar la vida y reírnos de nosotros y experimentar ese buen humor que es capaz, de aquel que es capaz de reírse del guerrero y del gobernante y del mago y del buscador, que es capaz de reírse del poderoso gobernante, de aquel que puede fluir a través de todos los reinos con la inocencia de la alegría, y así en la levedad del bufón, en la libertad de la sabiduría y la levedad y la alegría del bufón, nosotros podemos ascender de nuevo, y al ascender de nuevo desde esta zona que representa la esfera de la conciencia, de la libertad, a través del canal central, que también está simbolizado como Sushumna, el canal de la vida en nuestro cuerpo, podemos de nuevo ascender. Y cuando ascendemos, renacemos. Y al renacer conquistamos en el inocente una nueva inocencia, y esa nueva inocencia ya no es la de la inocencia inconsciente, sino de la inocencia consciente que se disfruta plenamente, la de la alegría que se cultiva, la de ese estado de nacimiento interior permanente que nos va a lanzar desde esa nueva inocencia de nuevo por todos los territorios de la conciencia de los héroes arquetípicos. Así que nosotros vamos a tener algo muy especial, un guerrero inocente que va a ser un noble caballero. No va a ser un guerrero arrasador y destructor, no va a ser Atila, sino que va a ser ese noble conquistador que en nosotros mantiene la pureza del corazón.
un bienhechor inocente, alguien que no genera dependencia, alguien que es capaz con su acción de liberar el potencial interior que reside en cada ser. Un destructor inocente es una maravilla, destruir con orden, no simplemente arrasar la vida, descubrir la esencia de la vida, desnudarla y canalizarla y destruir realmente aquello que obstaculiza la vida. Un gobernante inocente es perfectamente posible que nosotros tengamos políticos de buena fe, que seamos políticos de buena fe, que administremos el reino interno, el de nuestro cuerpo, el de nuestras emociones, el de nuestra personalidad, el reino de nuestra familia, el reino de nuestro trabajo, el reino de nuestras relaciones humanas, desde la inocencia, desde la pureza de móvil, desde la total pulcritud, desde esa resonancia armónica que sincroniza nuestro ser con nuestro hacer para que nuestros actos sean puros, sean actos que nacen desde el centro, que nacen del corazón, para que nuestra sabiduría no sea simplemente ciencia, para que nuestra ciencia tenga conciencia, para que no solo seamos objetivos, sino que dentro de nuestra objetividad tengamos en cuenta algo maravilloso, la irrepetibilidad de cada ser humano, la profundidad de cada sujeto, para que así, teniendo en cuenta todos estos opuestos arquetípicos que se van volviendo complementarios, nosotros podamos desfilar en estos territorios de la conciencia de una manera reflexiva, de una manera vívida, aprendiendo las lecciones que son las de la seguridad y las de la identidad que nos permiten la plena autoafirmación, las de la responsabilidad y la autenticidad que nos permiten vivir con dignidad, vivir con autenticidad y corresponder al mundo por todo aquello que el mundo nos ha dado, devolviéndolo multiplicado a través del servicio, y la del poder y la libertad que tienen que ver con la capacidad de gobernar la vida y acceder al fruto mismo de la evolución, que es la libertad. Una libertad que garantiza nuestra unicidad, el hecho de ser únicos, una libertad que nos permite conservar la inocencia, que nos permite el placer de buscar, el placer infinito de amar, que nos permite el placer maravilloso de servir, el placer de crear y de recrearnos en cada instante, el placer de ser dueños de nuestra propia vida, de ser conscientes de nuestra responsabilidad para manejar el reino interno que nos corresponde manejar, y también el infinito placer de gozar, de disfrutar y de ser felices, porque cuando aprendemos las lecciones y expandimos la conciencia, la libertad nos lleva a un grado mayor de alegría, un grado mayor de inocencia, un grado mayor de felicidad.